Sean bienvenidos al módulo de criptografía de su curso de Étnica Hacking. En este módulo vamos a tratar un tema muy importante y que debemos conocer para poder efectuar todo lo que es un verdadero, en ese caso, o contundente ataque. Por tal razón, en este tema vamos a tratar los siguientes contenidos. Vamos a hablar primero de lo que es criptografía. Aquí vamos a ver las definiciones y los conceptos. Eso es la manera teórica, lo que debemos saber de criptografía y en qué consiste la criptografía. Y vamos a ver también el modo de aplicación, cómo se aplica la criptografía en los diferentes usos, ya sean en cifrado o descifrado, cómo las utilizan los sistemas operativos, cómo se aplica en los sistemas operativos y cómo las aplicaciones. Vamos a ver ya cómo las aplicaciones también utilizan la criptografía. Vamos a hablar del hashing, que es una técnica criptográfica también muy utilizada, y vamos a ver también los casos criptográficos. En ese caso, cómo se han empleado a través del tiempo los casos criptográficos y cómo se ha venido a usar la criptografía, y también vamos a contar de manera práctica con los laboratorios para entonces darle ya algo de práctica al caso. Bien, ahora vamos a hablar y a ver sencillamente en qué consiste la criptografía, y esto es una manera fácil. Eso es simplemente yo tener un dato acá, ¿verdad? Y a través de un proceso, una metodología, un algoritmo, lo cifro en otro formato y luego desde el otro lado entonces vuelve el dato correspondiente, y el proceso criptográfico en ese caso ocurre de esta manera. Hay muchas metodologías, muchas terminologías que tenemos que aprender. Por tal razón vamos a entender qué es la criptografía, y cuando hablamos de criptografía, simplemente, si lo ven en la definición, es conversión mediante códigos, mediante algoritmos, para ser enviados de un punto a otro, de una red a otra. Por eso, primero se ejecuta lo que es un texto plano. Este texto plano puede ser A, B, C, D, 1, 2, 3. Texto plano legible y entendible. Luego ocurre el método de cifrado, que ese texto se cifra, y a través de ese cifrado entonces vuelve otra vez a su medio y vuelve a ser texto plano. En ese caso, cuando el cifrado pasa a través de diferentes metodologías, se desencripta, descifra nuevamente y tenemos el texto acá. Hay muchos métodos de cifrado, por ende, ¿qué busca lo que es nosotros cifrar una información? Primero, confidencialidad, que solamente la persona que tenga derecho a ver ese texto lo vea. Por ende, no se va a escapar a una tercera persona. Solamente los que tienen derecho a ella. La integridad también afecta o busca lo que es la criptografía, que los datos que se transmiten a través de este medio, por medio a ese cifrado, sean lo correcto. Por tal razón, la integridad, o sea, la fiabilidad, la data permanece constante sin tener alteraciones. Por ende, y entonces existen métodos que vamos a ver más adelante, como son los PKI o los key o los hash, que son diferentes formas de nosotros validar esa integridad y tanto la autenticidad, que esa información tenga o ese proceso autentique y que la persona que lo va a recibir sea la correcta. Y mediante esa técnica también hace lo que es el no repudio, que la información no va a ser denegada porque va a ser aprovechada. Y debemos conocer cómo es
el proceso de encriptación para nosotros a través de capturar algún paquete que vaya a través de una red. En este punto poderlo descifrar o tener un texto plano y querer cifrarlo para enviarlo. Debemos conocer tanto cómo es el proceso de criptografía como también el desencriptar. Por eso entonces, ya teniendo claro lo que es esta parte, vamos a analizar más a fondo ahora lo que compone y cómo es el proceso criptográfico. Bien, vamos a ver ahora de qué forma y comúnmente dónde hemos visto la criptografía o el proceso criptográfico y cómo se ha utilizado. Si vemos acá, primero se ha utilizado en lo que son la infraestructura de llave público, Public Key Infrastructure. Esto es un conjunto de procesos y mecanismos que permiten que la comunicación a través de dos entes de manera segura a través de utilización de software. En este caso, si yo tengo acá un computador, esto consta de ya entidades, ya sea que emiten algo que se llama los certificados de autenticidad, y otra persona también que hace la revisión, y así sucesivamente, ya otra también que hace la validación. Esto consta ya de dispositivos tanto de hardware como software y procesos y mecanismos para poder entonces enviar lo que es un dato de este punto a este punto. Por ende, se hace una solicitud. Esto va directamente con un certificado digital. Esto consta también el certificado de una llave, de un key que valida la información. Eso está encriptado. Esta llave pública específicamente se solicita, se entrega, se revisa y luego se hace la validación para ya entonces directamente verificar. Tanto la persona que recibe como la persona que envían deben tener como un acuerdo correspondiente de esta infraestructura. Por ende, es algo muy complejo cuando se utiliza el PKI. Cuando hablamos de certificados digitales, simplemente es como si fuera, en este caso, un certificado en papel, pero ya de manera digital, donde este consta con una firma digital, una llave pública, en ese caso como un key, que tanto lo tiene esta persona acá para verificar la autenticidad de ese mensaje. Ese certificado entonces se intercambia entre los dos y esto consta con la información, toda la información correspondiente del emisor, la información de la llave, la información de la firma digital. Esto permite la autenticidad y confiabilidad de los datos. Ya entonces la autenticación, el proceso de validación en que esta persona ya a la hora de verificar sea el adecuado para poder establecer la comunicación mediante nombre, user, password y demás métodos de autenticación. Los RSA ya utilizan lo que son las llaves públicas, pero en este caso esto ofrece un mecanismo donde cambia es el proceso de elaboración y en el algoritmo, o sea, los métodos que hace para encriptar, que en ese caso serían, viene a la 200, tiene una potencia acá de elevación a la 200, o sea, 200, tiene la 200 son infinito, o en ese caso un número muy alto de combinaciones posibles para encriptación. Por eso en este caso utiliza esa fórmula correspondiente y simplemente cambia el método de encriptación. Mientras que el MD5 utiliza un proceso parecido al del chat o lo que llamamos hash
El método de hash, que es convertir un dato en una cadena de caracteres correspondientes ya cifrados, pero con un tamaño de 128 bits, tiene para hacer sus combinaciones. El algoritmo de SHA en ese caso es simplemente tener una entrada de datos y convertirla a otra ya cifrada, mientras que el Secure Socket Layer nos va a permitir a nosotros entonces encriptar un medio seguro para poder establecer una conexión y enviar los datos ahí. Mediante la encriptación de esa parte entonces ya se pueden enviar los datos correctamente. Y los Protocol Privacy ya son otro formato de encriptación, y lo que es el Security Share. Esto nos permite a nosotros establecer conexiones remotas con un computador o otro dispositivo, pero estas conexiones difieren de lo de Internet porque tienen método de autenticación, encriptación, ¿verdad? Y ya entonces consta con toda esa parte para la confidencialidad. Ya en los laboratorios vamos a ver directamente cómo más es que se trabaje, cómo funcionan cada uno de estos principales algoritmos criptográficos.